El cursor parpadeaba sobre el número con una insistencia casi burlona. 0, 0.00. No era un error del sistema, ni un fallo de la conexión a Internet de fibra óptica que yo misma había instalado en mi apartamento de Querétaro. Era un vacío. Un abismo digital donde 24 horas antes descansaban los ahorros de toda mi vida, o al menos la vida que mi familia creía que yo tenía. 1,487,550 pesos, el fruto de años de trabajo extra, de fines de semana sin descanso, de decirle no a vacaciones y a lujos que, según ellos, no me merecía. El aire en mi estudio, normalmente lleno del suave zumbido de los servidores y el aroma a café recién hecho, se sentía denso, pesado. No había sorpresa en mi pecho, ni pánico. Solo una calma fría, una especie de claridad terrible que se asienta cuando confirmas una verdad que llevabas mucho tiempo sospechando. Habían cruzado la última línea. El teléfono vibró sobre la superficie de cristal de mi escritorio, rompiendo el silencio. En la pantalla brillaba el nombre Mamá. Deslicé el dedo para contestar y puse el altavoz, dejando el teléfono a un lado mientras mis ojos seguían fijos en el 0. La voz de mi madre, Silvia, llegó cargada de esa dulzura empalagosa que siempre usaba cuando quería algo o cuando acababa de apuñalarte por la espalda. «Regina, mi hija, ¿cómo estás?» No esperó respuesta. Te llamaba para contarte que ya pagamos el anticipo del salón Los Cerezos. Es divino, justo como Valeria lo soñó. Tu hermana está tan feliz, no tienes idea. Hice un sonido neutro, un simple «ajá», que no revelaba nada. «Sé que es mucho dinero, mija», continuó, su tono volviéndose condescendiente, como si le hablara a una niña. «Pero es la boda de tu hermana, su única boda, si Dios quiere. Es un momento para que toda la familia se una, para que todos aportemos. Y tú, bueno, tú eres la que mejor está de todos nosotros». Sentí una risa seca subir por mi garganta, pero la ahogué. Yo era la que mejor estaba. La solterona de 42 años con un trabajo de oficina que nadie entendía. La que vivía sola en un apartamento demasiado moderno y frío. La hija invisible que solo se materializaba cuando había que pagar una cuenta. «Ay, mija, sé que lo entenderás». Su voz se tiñó de un falso martirio. «Tu hermana Valeria merece la boda de sus sueños. Se lo merece todo. ¿Y tú? Tú eres fuerte, Regina. Siempre lo has sido. Ya te recuperarás». Clic. Colgó. No hubo un «¿cómo te sientes?» ni un «¿estás bien con esto?». Solo la declaración unilateral de mi sacrificio, presentado como un hecho consumado, como una obligación que yo debía aceptar con una sonrisa. «Ya te recuperarás». La frase resonó en el silencio de la habitación. Tenía razón. Oh, claro que iba a recuperarme. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que el 1,5 millones de pesos que acababan de robarme no era mi salvavidas, era el cebo. Y ellos, con su avaricia y su desprecio, lo habían mordido hasta el fondo. El 0 en la pantalla ya no parecía un vacío. Se sentía como el principio de todo, el punto de partida de un nuevo cálculo, una nueva estrategia. Una donde las variables de amor, culpa y obligación familiar habían sido finalmente eliminadas de la ecuación. La memoria es un museo extraño. No guardas las grandes obras de arte, los momentos espectaculares, sino pequeños objetos rotos, reliquias de decepciones pasadas. Mi primera pieza de la colección la adquirí a los 18 años. Era la noche de mi graduación de preparatoria. Un evento que para mí significaba el final de una etapa y el ansiado comienzo de otra. Mis padres me habían prometido un vestido nuevo. No pedía mucho, solo algo que no fuera heredado, algo que fuera mío.
Lo habíamos visto en una tienda del centro, un sencillo vestido azul marino que me hacía sentir por primera vez un poco elegante. El dinero estaba guardado. Pero una semana antes de la fiesta, mi madre llegó a casa con una sonrisa radiante, y Valeria, mi hermana 10 años menor, dando saltitos de emoción. «¿Adivinen qué?», anunció mi madre. «Inscribí a Vale en un curso de modelaje de verano». «Para que desarrolle su confianza, pobrecita, es tan tímida». Mi padre, Héctor, asintió con orgullo, revolviéndole el pelo a su princesita. La timidez de Valeria era una de las grandes ficciones de nuestra familia. Esa noche, mi madre se acercó a mi cuarto. «Regina», dijo, evitando mi mirada, «sobre el vestido surgió este gasto imprevisto con el curso de tu hermana. Ya sabes cómo son las cosas». Lo sabía perfectamente. Valeria siempre era un gasto imprevisto que tenía prioridad sobre cualquier necesidad mía. «Pero no te preocupes», añadió, abriendo mi closet. «Encontré este vestido mío de una boda. Casi no lo usé. Solo necesita unos ajustes». Era un vestido de tafetán color durazno, con hombreras y un estilo que gritaba década pasada. Me sentí ridícula, pero no dije nada. Era mi papel, la hija comprensiva, la que no daba problemas. La noche de la graduación me vi en el espejo. El vestido me quedaba grande de los hombros y apretado de la cadera. Me sentía un fraude. Mientras mis amigas se tomaban fotos riendo con sus vestidos nuevos, yo me quedé en una esquina, deseando ser invisible. Mis padres llegaron tarde, se tomaron la foto obligatoria y se fueron temprano. Valeria se aburre en estos eventos de gente grande, fue la excusa de mi padre. Me quedé sola, con mi diploma en la mano y un nudo en la garganta. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, un ingeniero que vivía en Monterrey. Él era el único que parecía verme de verdad. «¡Felicidades, campeona!», me dijo con su voz cálida y resonante. «Tu madre me contó que te graduaste con honores. Estoy tan orgulloso de ti. Te mandé un dinerito para que te compres algo, lo que tú quieras». Al día siguiente recibí el giro. Usé ese dinero para comprar mi primer libro de programación. Nunca les conté de dónde salió. Ese vestido color durazno se convirtió en la primera reliquia de mi museo personal. Un recordatorio de que para mi familia, mi éxito siempre sería secundario al más mínimo capricho de mi hermana. Un recordatorio de que mi valor no se medía por mis logros, sino por mi capacidad de hacerme a un lado sin protestar. La segunda pieza de mi colección fue un trozo de papel, una carta de aceptación que sentí como un boleto dorado a otro universo. Ingeniería en sistemas computacionales en una de las mejores universidades del país. La había conseguido. A pesar de las malas computadoras de la escuela, a pesar de tener que estudiar en la biblioteca porque en casa el ruido de la televisión de Valeria era constante, a pesar de todo, lo había logrado. Corrí a la sala, con el corazón latiendo desbocado, agitando la carta en el aire. ¡Entré! ¡Me aceptaron en la carrera que quería! Mi madre me miró por encima de sus lentes de leer, una sonrisa vaga en sus labios. «¡Qué bueno, mija! ¡Felicidades!». Valeria, que estaba pintándose las uñas en el sofá, ni siquiera levantó la vista. «Genial. ¿Me pasas el control remoto?». La verdadera daga llegó esa noche, de la mano de mi padre. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con la expresión seria que usaba para impartir lecciones de vida. «Regina, tenemos que ser realistas», comenzó juntando las manos. «Esa carrera es para hombres. ¿Qué va a hacer una mujer sentada todo el día frente a una computadora? Además, es muy cara. No podemos costearla». Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Pero, ¿y mis calificaciones? Mi promedio. Era mi sueño.
Mi padre suspiró con impaciencia, como si mi sueño fuera una molestia. Los sueños no pagan las cuentas. Tienes que pensar en algo más femenino, algo más práctico, secretaria, asistente, algo así. Tu hermana, por ejemplo, está pensando en diseño de modas. Eso sí es algo con futuro para una mujer bonita. La comparación fue brutal, intencionada. Él no solo estaba negándome mi futuro, estaba reafirmando el de Valeria a mis expensas. Argumenté, supliqué, le mostré los planes de estudio, las oportunidades laborales. No sirvió de nada. Su decisión estaba tomada. Mi sueño era una pérdida de tiempo y dinero. Una semana después, en el cumpleaños número 18 de Valeria, mi padre llegó a casa conduciendo un coche compacto de color rojo brillante con un enorme moño en el cofre. ¡Sorpresa, princesa!, gritó mientras Valeria corría a abrazarlo chillando de emoción. Para que vayas a donde quieras con tus amigas, te lo mereces. Yo los miraba desde la puerta, la carta de aceptación arrugada en el bolsillo de mi pantalón. El costo de ese coche era equivalente a los 2 primeros años de mi carrera. No era una cuestión de dinero, nunca lo fue. Era una cuestión de prioridades, de valor. Y en la balanza de mi familia yo no pesaba nada. Esa noche rompí la carta en pedazos diminutos y la tiré a la basura. Lloré en silencio, no por la carrera perdida, sino por la brutal confirmación de mi lugar en el mundo. Era invisible. Mis sueños, mis logros, mi inteligencia, nada de eso importaba. Lo único que importaba era no interponerme en el camino de la verdadera estrella de la familia. Esa noche juré que nunca más dependería de ellos para nada. Construiría mi propio futuro, ladrillo a ladrillo, en silencio, donde no pudieran verlo, donde no pudieran tocarlo, y mucho menos donde no pudieran negármelo. Los años que siguieron a esa noche fueron una lección de dualidad. Para mi familia, yo era Regina, la hija responsable que había conseguido un buen trabajo en una empresa de software en Querétaro. Un trabajo estable, predecible, un poco aburrido a sus ojos. Vivía en un apartamento que consideraban frío y vacío, porque no estaba lleno de los adornos y fotografías familiares que mi madre atesoraba. Mi vida, para ellos, era una línea plana de deber y soledad. Pero en la realidad, yo era RM, mi alias en el mundo del trading algorítmico y la consultoría fintech. Trabajaba de forma remota para fondos de inversión en Nueva York, Londres y Singapur. Mi trabajo de oficina consistía en diseñar algoritmos que movían millones de dólares en microsegundos. Mi apartamento frío era mi centro de operaciones, un espacio minimalista diseñado para la máxima concentración. Y mi soledad era en realidad una independencia ferozmente protegida. Pero para mi familia, yo seguía siendo la cartera invisible. La primera vez que asumí ese rol fue cuando Valeria, con 25 años, llamó llorando. «Hermanita, no sé qué hacer. Me pasé con la tarjeta de crédito. Si papá se entera, me mata». La deuda era exorbitante, producto de bolsas de diseñador y viajes de fin de semana que yo solo veía en sus redes sociales. Pagué. «No le digas a nadie», me suplicó. Y no lo hice. Se convirtió en un patrón. «Regina, el negocio de tu padre no va bien. Necesita un empujón para pagar a los proveedores». Yo transfería el dinero, catalogado mentalmente como una inversión sin retorno. «Regina, se descompuso el aire acondicionado de la casa. Es un dineral». Yo lo pagaba. «Regina, el seguro del coche de Valeria subió muchísimo». Yo lo cubría. Nunca me lo pedían como un favor, lo presentaban como una crisis en la que yo, por mi estabilidad, tenía la obligación moral de intervenir.
Nunca había un gracias. A lo sumo un ¡ay, qué alivio! Ya está solucionado. Antes de pasar al siguiente tema, los logros de Valeria, su nuevo novio, su último viaje. Me convertí en una experta en ocultar mi verdadero éxito. Mis estados de cuenta iban a un apartado postal. Mis contratos se firmaban digitalmente. Cuando me visitaban en Querétaro, guardaba mis equipos más sofisticados y dejaba a la vista solo una laptop estándar. Aprendí a vestirme de forma sencilla, a hablar de mi trabajo en términos vagos y aburridos. Era un camuflaje. Un mecanismo de defensa para evitar su envidia, pero también, y esta es la parte más difícil de admitir, para mantener la paz. Una parte de mí todavía anhelaba su aprobación y creía erróneamente que si era útil, si resolvía sus problemas, algún día me verían, me valorarían. ¡Qué ingenua fui! No veían a la mujer que había construido un imperio financiero desde cero. Veían una herramienta, un recurso, una solución anónima a sus problemas. La cartera invisible que se abría cuando la necesitaban y que debía permanecer cerrada y fuera de la vista el resto del tiempo. Y yo, por demasiado tiempo, les permití seguir creyéndolo. El principio del fin llegó una noche de sábado, hace poco más de un mes. Me habían convocado a la Ciudad de México para una cena familiar importante. Odiaba esos viajes de fin de semana. Significaban 3 horas de tráfico en la autopista para llegar a un lugar donde me sentía más extraña que en una sala de juntas con clientes de Hong Kong. La casa de mis padres estaba impecable, como siempre. Mi madre tenía una obsesión con las apariencias, muebles caros, adornos de plata y un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. La noticia importante no tardó en llegar. Valeria, radiante y con una sonrisa triunfante, extendió su mano izquierda sobre la mesa. Un enorme diamante brilló bajo la luz del candelabro. Fernando y yo nos vamos a casar, anunció, con una falsa modestia que no engañaba a nadie. Fernando era el heredero de una familia de abolengo en la ciudad, o al menos eso era lo que mi padre pregonaba. Yo sabía, por mis propias investigaciones discretas, que la fortuna de su familia estaba en declive, pero las apariencias eran todo lo que importaba. Los abrazos y las felicitaciones fueron ruidosos y exagerados. Mi padre descorchó una botella de vino espumoso, uno caro que probablemente yo había pagado indirectamente. Me limité a sonreír y a felicitar a mi hermana, un gesto mecánico que había perfeccionado con los años. Después del postre, mi padre carraspeó, adoptando su tono de patriarca. Bueno, esta boda no es solo de Valeria y Fernando, es un evento para toda la familia, una oportunidad para demostrar quiénes somos. Su mirada se posó en mí, pesada e inquisidora. Tenemos que hacer algo inolvidable. El salón, el banquete, el vestido, todo tiene que ser de primera. La familia de Fernando espera un cierto nivel. Mi madre asintió con fervor. Exacto, y por eso todos tenemos que colaborar. Luego, la estocada final, directa y sin anestesia. Este es el momento en que la familia debe unirse, Regina, especialmente tú. De todos nosotros, eres la que tiene la vida más estable, la que no tiene otras responsabilidades. No tener otras responsabilidades era su eufemismo para ser soltera y sin hijos. Implicaba que mi vida, mi dinero, mi tiempo eran recursos comunitarios a disposición de la familia. Hemos estado haciendo cuentas, continuó mi padre, sacando una libreta. Y para cubrir los gastos iniciales, el apartado del lugar, el vestido de diseñador que quiere Vale, necesitaremos un desembolso fuerte. Y hemos pensado que tú eres la más indicada para ayudarnos con eso.
No dijeron préstamo, no dijeron ayuda, dijeron ayudarnos, como si fuera una empresa conjunta. Valeria me miró con sus grandes ojos inocentes, una obra maestra de la manipulación. Por favor, hermanita, es el día más importante de mi vida. ¿Harías eso por mí, verdad? Me sentí acorralada. Todas las miradas estaban sobre mí. La de mi padre, exigente. La de mi madre, suplicante. La de Valeria, expectante. En ese momento, una parte de mí, la parte que llevaba 40 años buscando su aprobación, quiso ceder. Quiso decir, sí, claro, lo que necesiten. Pero otra parte, la que había construido un imperio en silencio, la que analizaba riesgos y calculaba probabilidades, vio la jugada con una claridad cristalina. Esto no era una petición, era una demanda. Era la culminación de toda una vida de ser su red de seguridad. Y supe, con una certeza helada, que si cedía esta vez, lo perdería todo. No solo el dinero, me perdería a mí misma para siempre. Salí de esa cena con una sonrisa forzada en el rostro y un plan tomando forma en mi mente. Les había dado una respuesta vaga. Déjenme revisar mis finanzas y ver qué puedo hacer. Era la respuesta que esperaban, la de la hija obediente que solo necesitaba un poco de tiempo para mover los hilos y cumplir con su deber. Pero mientras conducía de regreso a Querétaro esa misma noche, con la oscuridad de la carretera como única compañera, la ingeniera en mí, la estratega financiera, tomó el control. Durante años había jugado a la defensiva, reaccionando a sus crisis, tapando sus agujeros. Esa noche decidí que era hora de jugar a la ofensiva. Sabía que no se detendrían ante una negativa. Intentarían manipularme, chantajearme emocionalmente, y si eso no funcionaba, buscarían la manera de tomar lo que creían que les pertenecía. Y yo iba a dejarlos, iba a construirles un puente de oro sobre un abismo. Al día siguiente, un domingo, me encerré en mi oficina. Lo que hice a continuación fue el movimiento financiero más complejo y personal de mi vida. Contacté a mi equipo legal en Nueva York y activé un plan de contingencia que habíamos diseñado años atrás para proteger mis activos de litigios o crisis de mercado, el Protocolo Quimera. En menos de 6 horas, la totalidad de mi fortuna, los $25 millones, fue transferida a un fideicomiso irrevocable con sede en las Islas Caimán, gestionado a través de una serie de empresas fantasma en Suiza y Singapur. Era una fortaleza digital, legalmente impenetrable. Mi nombre ya no estaba directamente asociado a la mayor parte de mi dinero. Era una beneficiaria silenciosa, intocable. El siguiente paso fue la carnada. Abrí una nueva cuenta de inversión en un banco nacional, uno diferente al que usaba habitualmente. Transferí allí $1,5 millones de pesos. Era una suma considerable, lo suficiente para pagar una boda de lujo, pero para mí era menos del 0.3% de mi patrimonio neto. Era dinero que estaba dispuesta a perder. Era el costo de mi libertad. El último movimiento fue el más sutil y el más cruel. Sabía que mi madre, en sus visitas, a veces curioseaba en mi estudio. En un cuaderno de notas que dejé descuidadamente sobre mi escritorio, anoté el número de la nueva cuenta y un recordatorio. Contraseña, Abuela Luz 1945. Era el nombre y año de nacimiento de mi abuela materna, la única persona, además de mi tío Roberto, que siempre me había tratado con genuino cariño. Era una contraseña que mi madre podría adivinar o deducir fácilmente. Era un detalle íntimo, convertido en un arma. Dejé el cebo a la vista y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después, mi madre llamó con una excusa para visitarme. «Ay, mija, voy a ir a Querétaro a ver a unas primas y pensé en pasar a saludarte».
Durante su visita, le pedí que me ayudara a buscar un documento en mi estudio mientras yo preparaba café. Se tardó más de lo necesario. Supe entonces que la semilla de la traición había sido plantada. Ahora solo tenía que esperar a que germinara, y mientras esperaba, no sentí ansiedad. Sentí el poder gélido de la certeza. Les había dado una última oportunidad para demostrar que me equivocaba, para llamarme y decir, Regina, lo pensamos mejor, esto no está bien. Pero sabía que esa llamada nunca llegaría. Estaba observando, no como una víctima a punto de ser emboscada, sino como una científica observando una reacción química predecible. La reacción de la avaricia al encontrarse con la oportunidad. Y entonces llegó el día del 0. Después de la llamada de mi madre, después de su «ya te recuperarás», me quedé sentada en mi silla ergonómica de piel, mirando la pantalla. El zumbido de los servidores era el único sonido, un murmullo constante que siempre me había parecido reconfortante, el sonido del progreso, del trabajo. Pero en ese momento sonaba como el conteo regresivo de una bomba de tiempo. Durante 1 minuto entero no me moví. Permití que la realidad de su acto se asentara en cada fibra de mi ser. No fue un robo impulsivo, fue planeado. Habían esperado el momento justo, probablemente después de que yo les confirmara que tenía algo ahorrado para ellos. Habían violado mi confianza, mi privacidad, y lo habían hecho con la justificación de que era su derecho. Lo hicieron por Valeria. Siempre era por Valeria. Me levanté y caminé hacia la enorme ventana de mi apartamento, que ofrecía una vista panorámica de los arcos de Querétaro. La ciudad trabajaba, vivía, respiraba, ajena a la implosión silenciosa que acababa de ocurrir en mi vida. No sentí la necesidad de gritar, no sentí la necesidad de llorar. La mujer que habría hecho eso, la Regina que suplicaba por migajas de afecto, había muerto en el instante en que vi ese 0. La que quedaba era diferente, era más fría, más precisa. Regresé a mi escritorio, tomé mi teléfono y busqué en mi lista de contactos encriptados. El nombre era simple, Lic Ferrer, no necesitaba más. Marqué el número. Sonó una sola vez antes de que una voz respondiente, tan afilada como el borde de un cristal roto, contestara. Diga. No había saludos, no había formalidades. Damián Ferrer era el mejor abogado corporativo de la Ciudad de México, un tiburón legendario que yo había contratado hacía años, no para litigios, sino como mi estratega principal de defensa y ataque. Él conocía cada detalle de mi vida financiera y familiar. Era mi única póliza de seguro. Damián, soy Regina. Mi voz sonó extrañamente calmada, desprovista de emoción. Él guardó silencio, esperando. Sabía que yo nunca llamaba sin un motivo de peso. Mordieron el anzuelo, dije, mi mirada fija de nuevo en el 0 de la pantalla. Vaciaron la cuenta carnada por completo. Pude casi escuchar una sonrisa a través del teléfono, una sonrisa de anticipación profesional. ¿Estamos en vivo entonces?, preguntó. Estamos en vivo, confirmé. Activa el protocolo Quimera. Hubo una breve pausa, y luego su respuesta, llena de una energía contenida y letal. Entendido, presidenta. Considérese hecho. Colgué. No había nada más que decir. La quimera, en la mitología, era un monstruo compuesto por partes de diferentes animales. Mi protocolo era similar, una bestia legal y financiera compuesta por múltiples estrategias de ataque, diseñada para paralizar a mis adversarios desde todos los flancos. La trampa se había cerrado. Ahora, la cacería estaba a punto de comenzar. Y yo ya no era la presa. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Lo primero que hice fue activar el modo fantasma.
Bloqueé sus números de teléfono, pero no de forma directa. Simplemente desvié sus llamadas a un buzón de voz que nunca revisaba. Archivé sus correos electrónicos en una carpeta que un filtro enviaba directamente al equipo de Damián. En mis redes sociales, que usaba de forma muy esporádica, no di ninguna señal de vida. Para ellos, yo simplemente había desaparecido. Sabía que mi silencio los desconcertaría más que cualquier grito o acusación. Estaban preparados para mis lágrimas, para mi ira, para un drama familiar que ellos podrían torcer y usar en mi contra, pintándome como la hermana envidiosa y egoísta. No estaban preparados para el silencio. El silencio era un vacío que no podían controlar, una variable que no habían incluido en su ecuación. La primera en romper el cerco fue Valeria. Empezó a enviarme mensajes de WhatsApp. Al principio eran fotos del carísimo vestido de novia que había comprado, un modelo de un diseñador español que costaba lo que una persona normal gana en un año. «Mira, hermanita, ¿a qué es precioso? Gracias a ti». Luego, fotos de lujoso salón con jardines espectaculares. «Apartamos la fecha, será la boda del siglo». Cada mensaje era una daga envuelta en seda, una burla cruel disfrazada de gratitud. No respondí. Dejé las 2 palomitas azules como un testimonio silencioso de que había visto su descaro. Ver la confirmación de lectura sin obtener respuesta la enfureció. Su tono cambió. «¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? No seas infantil, Regina. Deberías estar feliz por mí». Silencio. «Ok, si vas a ser así, no te molestes en venir a la boda. De todas formas, solo ibas a opacar el ambiente con tu cara larga». Silencio. «Contéstame. Eres una amargada y una envidiosa. Siempre lo has sido». Cada mensaje era una captura de pantalla, enviada automáticamente a una base de datos segura. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Mi madre intentó llamarme varias veces al día. Al ver que no contestaba, me dejó mensajes de voz cada vez más irritados. «Regina, ¿dónde estás? Tu hermana está muy estresada con los preparativos y tú ni siquiera la apoyas». «¿Qué clase de hermana mayor eres?» Y luego el clásico chantaje emocional. «Me tienes muy preocupada, con lo sola que estás siempre, a ver si no te pasó algo». Pero yo no estaba sola, estaba más acompañada que nunca. Mi equipo trabajaba en la sombra, monitoreando cada movimiento de mi familia, cada transacción, cada llamada. Mi silencio no era pasividad, era una tormenta acumulando fuerza. Era el ojo del huracán, un centro de calma absoluta, mientras a mi alrededor, sin que ellos lo supieran, los vientos de la consecuencia comenzaban a arremolinarse, listos para arrasar con su mundo de mentiras y apariencias. Ellos creían que me habían dejado en cero, derrotada y aislada. La realidad era que nunca había sido tan rica, tan poderosa y tan peligrosamente concentrada en mi objetivo. El lunes siguiente volé a la Ciudad de México. No fui a la casa de mis padres. Fui directamente al corazón de la bestia, un imponente rascacielos de cristal y acero en el corazón de Polanco. La oficina de Damián Ferrer ocupaba el último piso, un espacio minimalista con vistas de 360 grados de la ciudad, decorado en tonos de gris, negro y poder. Damián me esperaba en su sala de juntas, un espacio dominado por una enorme mesa de obsidiana y una pantalla de pared a pared. No estaba solo. A su lado se encontraban 2 de sus mejores asociados, una mujer especialista en litigio financiero y un hombre experto en derecho corporativo. Parecían sacados de una película, trajes impecables, miradas intensas y una eficiencia que rozaba lo inhumano. «Presidenta», me saludó Damián con una leve inclinación de cabeza, un título que había insistido en usar desde que lo contraté para recordarme mi propia autoridad. «Bienvenida al cuarto de guerra», señaló la pantalla.
Lo que apareció a continuación me dejó sin aliento, a pesar de que yo misma había aprobado cada paso del plan. Era un diagrama, un mapa de batalla. En el centro, un nodo etiquetado como activos familiares. De él salían varias ramas: negocio textil Héctor, propiedades inmobiliarias Silvia, cuentas personales Valeria y una más grande, intereses familiares Montes de Oca, la familia de Fernando. Alrededor de este conglomerado central, como una constelación de depredadores, había una serie de nodos más pequeños, todos conectados a un único punto central etiquetado como quimera. Como ordenaste, comenzó Damián, usando un puntero láser para señalar diferentes puntos del diagrama. El protocolo se ha activado en todas sus fases. Estamos listos para la ofensiva coordinada. Su asociada, la licenciada Varela, tomó la palabra. Fase 1. La presión económica. Ya está en marcha. Te mostraremos los detalles. Su colega, el licenciado Ortiz, continuó. Fase 2. El aislamiento legal. Hemos preparado las notificaciones y requerimientos. Solo esperamos tu luz verde para enviarlos. Damián me miró fijamente. ¿Cuál será nuestro primer movimiento visible, Regina? Su uso de mi nombre de pila en ese contexto era significativo. Quería asegurarse de que yo entendiera el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Esto ya no era una simulación. Las consecuencias serían reales y devastadoras. Caminé hacia la pantalla, mis tacones resonando en el suelo de mármol. Observé el mapa de sus vidas, sus sueños, sus ambiciones, todo reducido a cajas y líneas en una pantalla. Vi la red que yo misma, con mi dinero y su traición, había tejido a su alrededor. No sentí placer, no sentí venganza, sentí una especie de justicia fría, impersonal, como un algoritmo ejecutando su código. El negocio de mi padre, dije, mi voz firme, es la base de su orgullo. Empecemos por ahí. Quiero que sienta que el suelo bajo sus pies comience a temblar. Damián sonrió, una sonrisa delgada y peligrosa. Excelente elección. La presión sobre los proveedores comenzará mañana al amanecer. Recibirá llamadas exigiéndole el pago inmediato de deudas que él creía tener a meses de plazo. Deudas que ahora nos pertenecen. Me senté a la cabeza de la mesa de obsidiana. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a un drama familiar. Estaba dirigiéndolo. El negocio de mi padre, Textiles de la Rosa, era su reino. Un reino pequeño y en decadencia, pero suyo al fin y al cabo. Lo había heredado de mi abuelo, y siempre hablaba de él con un orgullo desmedido, ignorando el hecho de que llevaba años arrojando pérdidas, sostenido a flote por mis inversiones silenciosas y una red de crédito cada vez más precaria. Él se veía a sí mismo como un gran empresario, un pilar de la industria. Yo sabía que era un hombre con un ego frágil, aferrado a una fachada de éxito. Y era precisamente esa fachada la que iba a demoler primero. La estrategia de Damián fue quirúrgica. Durante las últimas semanas, usando una de mis compañías de inversión como fachada, habíamos estado comprando la deuda de Textiles de la Rosa, no de los bancos. Eso habría levantado sospechas. Compramos la deuda de sus proveedores clave, la algodonera de Puebla, la tintorería industrial del Estado de México, el distribuidor de hilos importados. Eran deudas comerciales, con plazos flexibles que mi padre siempre estiraba al máximo. Para estos proveedores, vender la deuda a una compañía que les pagaba el 100% del valor de forma inmediata era un negocio redondo. Se quitaban de encima a un cliente moroso y aseguraban su flujo de caja. No hicieron preguntas. El martes por la mañana, la ofensiva comenzó. A las 9:01 a.m., el proveedor de algodón llamó a la oficina de mi padre.
Le informó que su línea de crédito había sido vendida y que el nuevo acreedor exigía el pago total de la factura pendiente, una suma considerable, en un plazo de 48 horas, o se suspenderían todos los envíos futuros. Mi padre, según el informe que recibí, se rió, pensando que era una broma. A las 9:30 a.m. llamó el de la tintorería. Mismo mensaje. Plazo de 24 horas para liquidar el saldo o iniciarían acciones legales. La risa de mi padre se congeló. A las 10:15 a.m., la llamada del distribuidor de hilos. Su tono fue el más duro. Su departamento legal enviaría un requerimiento notarial esa misma tarde. O pagaba o embargaban la mercancía. Al mediodía, el teléfono de mi oficina satélite en la Ciudad de México sonó. Era mi padre. Su voz, normalmente autoritaria y condescendiente, era un hilo de pánico mal disimulado. «Regina, algo extraño está pasando. Todos mis proveedores se volvieron locos. Me están exigiendo pagos que no puedo hacer ahora mismo». Escuché con una paciencia infinita, dejando que su desesperación llenara el silencio. «Necesito un préstamo, hija, algo fuerte, para calmar las aguas. Es por el bien de la familia. Tu apellido también está en juego». «Lo siento, papá», respondí, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar decepcionada y desvalida. «No puedo ayudarte. Mi cuenta de ahorros está en ceros. ¿No te acuerdas?» Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pude sentir su cerebro tratando de procesar la ironía. El dinero que había usado para asegurar el futuro de Valeria era el mismo dinero que necesitaba desesperadamente para salvar su propio presente. Pero eso era para la boda, balbuceó. «Exacto», dije suavemente. «Y la boda de Valeria es lo más importante, ¿no? Como ustedes mismos dijeron, todos tenemos que hacer sacrificios». Colgué antes de que pudiera responder. Me imaginé su rostro, pálido de ira y de miedo. El suelo bajo sus pies no solo estaba temblando, se estaba abriendo una grieta, y él estaba justo al borde. Esto no era por el dinero, era para quitarle su armadura de arrogancia, para dejarlo expuesto y vulnerable, para que por primera vez en su vida sintiera la misma impotencia que él me había hecho sentir a mí tantas veces. Mientras mi padre se ahogaba en sus propias deudas, Damián y su equipo abrían un segundo frente de batalla, uno mucho más sutil pero igualmente devastador, la familia Montes de Oca. La boda con Fernando no era solo un capricho de Valeria, era el pilar central del plan de mis padres para salvarse. Era una fusión de apariencias. El viejo dinero de los Montes de Oca uniéndose al éxito empresarial de mi familia. Una mentira elaborada para impresionar a un círculo social que se alimentaba de fachadas. Mi investigación había revelado que los Montes de Oca estaban en una situación financiera aún más precaria que la de mi padre. Su única posesión de valor real era un extenso terreno en las afueras de Avándaro, una zona de lujo cerca de Valle de Bravo. Estaban tratando de venderlo desesperadamente para financiar su parte de la boda y mantener su estilo de vida. El terreno tenía un problema. Estaba rodeado por varias parcelas más pequeñas, propiedad de agricultores locales y un par de inversionistas menores. Sin acceso directo a la carretera principal y sin control sobre los terrenos colindantes, su valor era limitado. Aquí es donde Quimera actuó con una elegancia letal. Durante el último mes, una de mis empresas inmobiliarias, operando a través de un abogado local, había comprado todas y cada una de las parcelas circundantes. Pagamos por encima del valor de mercado, asegurando ventas rápidas y discretas. En cuestión de semanas, habíamos rodeado el terreno de los Montes de Oca, creando una isla de tierra sin salida. El golpe maestro llegó el miércoles.
Nuestro equipo legal presentó una solicitud de disputa de zonificación ante el municipio, argumentando que el desarrollo de un complejo de lujo en el terreno de los Montes de Oca, su plan de venta, afectaría negativamente el uso de suelo agrícola de nuestras recién adquiridas propiedades. Era un argumento legal sólido, aunque completamente cínico. El resultado fue inmediato. El municipio emitió una orden de suspensión temporal de cualquier permiso de construcción o venta sobre el terreno principal, pendiente de una revisión que podría durar meses o incluso años. El activo más valioso de los Montes de Oca quedó congelado, su valor desplomándose de la noche a la mañana. El jueves, el padre de Fernando, un hombre tan arrogante como mi padre, recibió una llamada. Era el abogado local que representaba a mi empresa. Con la más exquisita cortesía, le explicó la situación. Su terreno estaba legalmente bloqueado. Sin embargo, su cliente, un consorcio de inversión anónimo, estaba dispuesto a hacerle un favor y comprarle el terreno para evitarle más problemas legales. La oferta era una bofetada, el 20% de su valor original. Era una oferta depredadora, insultante, y era probablemente la única que recibirían en mucho tiempo. No esperaba que aceptaran de inmediato. El objetivo no era adquirir el terreno. El objetivo era sembrar el pánico. Era poner a los Montes de Oca en la misma posición que mi padre, desesperados por un dinero que de repente se había vuelto inalcanzable. Era apretar las tuercas financieras de ambas familias, obligándolas a mirarse y a preguntarse si esta alianza matrimonial, que se suponía iba a ser su salvación, no se estaba convirtiendo en su ancla. La boda del siglo necesitaba 2 pilares para sostenerse, y yo acababa de dinamitar los cimientos de ambos. Como era de esperar, cuando la presión directa no funcionó, mi familia recurrió a su táctica más antigua y efectiva, la guerra psicológica a través de intermediarios. Desataron a los monos voladores, un término que aprendí en foros de Internet para describir a aquellos familiares y amigos que el narcisista utiliza para hacer su trabajo sucio. La primera llamada llegó el viernes por la tarde. Era mi tía Carmen, hermana de mi padre. Su especialidad era el drama y la culpa. «Regina, soy tu tía. Tu mamá me llamó. Está destrozada. Dice que no le contestas el teléfono, que desapareciste. ¿Qué está pasando, mija?» Su voz era un almíbar de falsa preocupación. Mantuve mi tono neutro y tranquilo. «Hola, tía. He estado muy ocupada con el trabajo. ¿Todo bien?» «No, no todo está bien», exclamó, abandonando la sutileza. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu hermana se va a casar. Es un momento de felicidad para todos. Y tú te portas como una niña malcriada. Tu padre está al borde de un ataque de nervios por el negocio, y tú ni siquiera eres para llamar». Dejé que terminara su monólogo, una mezcla de acusaciones y verdades a medias. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, respondí con una calma que sabía que la desarmaría. «Tía, lamento que mis padres te estén usando para esto, pero seamos precisas. Lo único que ha pasado es que les dije que no podía prestarles más dinero». «¿Prestarles? Pero si es tu obligación. Eres la hija mayor, la que no tiene gastos». La indignación en su voz era genuina. Realmente creían en esa narrativa. «Mi única obligación es conmigo misma, tía», dije, mi voz endureciéndose ligeramente. «Y para que conste, el dinero que usaron para la boda no fue un préstamo. Lo tomaron de mi cuenta sin mi permiso. La cantidad exacta fue de 1,487,550 pesos. ¿Crees que pedir que me lo devuelvan es ser egoísta?» Hubo un silencio atónito al otro lado. La precisión del número, la frialdad de mi tono, la había dejado sin guión. Los monos voladores funcionan con emociones y generalidades, no con datos concretos.
Yo no sabía los detalles, tartamudeó. Claro que no, respondí. Ellos solo cuentan la parte de la historia que los deja como víctimas. Te agradezco la llamada, tía, pero este es un asunto que resolveré directamente con ellos. Que tengas un buen fin de semana. Y colgué. No hubo gritos, no hubo insultos, solo la fría y dura verdad. Sabía que la llamada había sido un fracaso para ellos. Habían enviado a su mejor soldado y había regresado con las manos vacías y una dosis de realidad incómoda. El siguiente intento vino de mi prima Sofía, la hija de mi tía Carmen. Vi un largo mensaje de texto lleno de emojis llorando y corazones rotos. Primita, no sé qué pasó, pero por favor habla con tus papás. La familia es lo primero. Borré el mensaje sin leerlo completo. Entendí que su objetivo no era resolver nada. Su objetivo era desgastarme, hacerme dudar, llenarme de culpa hasta que cediera, como siempre lo había hecho. Pero la antigua Regina ya no vivía en este cuerpo. Esta nueva Regina había aprendido que a veces la única forma de tratar con monos voladores es construir una jaula de silencio y dejarlos chillar solos. Esa noche, después de la llamada de mi tía, me sentí extrañamente vacía. La adrenalina de la confrontación se había disipado, dejando un residuo de tristeza. A pesar de todo, era mi familia, y estaba en guerra con ellos. Necesitaba un ancla, una voz que me recordara por qué estaba haciendo esto. Necesitaba a mi tío Roberto. Hice una videollamada. Cuando su rostro apareció en la pantalla de mi tablet, sonriente y con sus características arrugas de bonachón, sentí un alivio inmediato. «¿Cómo está mi ingeniera favorita?», preguntó, sus ojos brillando. No pude contenerlo más, le conté todo. Desde la cena de compromiso, el robo del dinero, la activación del plan, las llamadas a mi padre, la trampa a los montes de Oca, la llamada de la tía Carmen. Hablé sin parar, las palabras saliendo a borbotones, una confesión catártica. Él escuchó en silencio, su expresión cambiando de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una especie de resignación sombría. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, acariciándose la barba canosa. Sabía que este día llegaría, Regina, dijo finalmente, su voz grave y llena de afecto. Siempre supe que tu paciencia tenía un límite, y me alegro de que lo hayas alcanzado. Pero, ¿estoy haciendo lo correcto, tío? ¿Me estoy convirtiendo en ellos? A veces siento que hay un monstruo dentro de mí. Su mirada se suavizó. No, mija, un monstruo disfruta causando dolor. Tú estás deteniendo el tuyo. Hay una gran diferencia. Durante 40 años has absorbido su egoísmo, su negligencia, has pagado sus cuentas, has curado sus heridas y nunca te han dado las gracias, solo te han pedido más. Lo que estás haciendo no es venganza, es poner un límite, es decir, hasta aquí, y ya era hora. Sus palabras eran el bálsamo que mi alma necesitaba. Era la validación que nunca había recibido de mis padres. Haz lo que tengas que hacer, Regina, continuó. No dejes que te destruyan. Estoy contigo, siempre. Después de colgar, una extraña melancolía se apoderó de mí. Caminé hacia un viejo baúl que guardaba en mi vestidor. Lo abrí. Dentro, entre otras cosas, había álbumes de fotos. Saqué uno, el más antiguo. Las páginas amarillentas olían a tiempo y a recuerdos. Encontré una foto. Yo tendría unos 12 años, Valeria apenas 2. Estábamos en un día de campo. Yo la sostenía en mis brazos, y ella me miraba con una confianza absoluta, sus manitas regordetas agarrando mi camisa. Ambas reíamos a carcajadas, nuestras cabezas juntas. En ese momento, en esa foto, éramos solo 2 hermanas. No había una hija de oro y una invisible.
No había envidia ni resentimiento, solo amor. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre el plástico que protegía la foto. Y luego otra y otra. Lloré. Lloré en silencio por esa niña que fui, la que habría hecho cualquier cosa por su hermanita. Lloré por la familia que pudimos haber sido y que nunca fuimos. Lloré por la pérdida, no del dinero, sino de la esperanza. Fue un duelo necesario. Llorar por lo que se había roto para poder tener la fuerza de recoger los pedazos, no para intentar pegarlos, sino para barrerlos y despejar el camino. Cuando las lágrimas cesaron, cerré el álbum y lo guardé de nuevo en el baúl. Me sentí más ligera. Mi resolución ya no estaba teñida de ira. Estaba forjada en la aceptación de una pérdida profunda. Estaba lista para el siguiente paso. La calma que siguió a mi conversación con el tío Roberto duró exactamente 3 días. El miércoles por la tarde llegó un sobre por mensajería. Era grueso, de un papel aperlado y costoso. Reconocí la caligrafía elegante y rebuscada de Valeria en el destinatario. Dentro, una invitación formal impresa en relieve con letras doradas. Héctor y Silvia de la Mora y Francisco y Elena Montes de Oca tienen el honor de invitarle a la fiesta de compromiso de sus hijos, Valeria y Fernando. La fecha era para el sábado de la siguiente semana. El lugar, un exclusivo club de golf en la Ciudad de México. Era la confirmación de que, a pesar de la presión, seguían adelante con la farsa. No habían cancelado nada. Probablemente habían conseguido un préstamo de emergencia o empeñado alguna joya de la familia. Su arrogancia era a prueba de balas. Pero no fue la invitación lo que me heló la sangre. Fue la pequeña nota escrita a mano en una tarjeta aparte metida dentro del sobre. La misma caligrafía, pero esta vez las letras eran afiladas, agresivas. Para que veas lo que es la verdadera felicidad, hermanita, y para que aprendas que, al final, la gente como yo siempre gana. A ver si vienes y dejas de esconderte como una cobarde. Leí la nota 2 veces. La palabra cobarde resonó en mi cabeza. Durante años me había escondido. Había escondido mi éxito, mis sentimientos, mi dolor. Había evitado la confrontación a toda costa, llamándolo mantener la paz. Pero era cobardía. Valeria, en su intento de herirme, me había dado la pieza final del rompecabezas. Me había dado el escenario. Esta fiesta no era solo una celebración, era un desafío. Una declaración pública de su victoria sobre mí. Y ella esperaba que yo me quedara en casa lamiendo mis heridas en la oscuridad. Sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en semanas. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, sino que nació en las profundidades de mi nueva y fría determinación. Tomé la invitación y la coloqué en un soporte sobre mi escritorio, como si fuera un trofeo. Sería mi recordatorio, mi motivación para la semana que venía. No iba a esconderme, iba a asistir a esa fiesta. Pero no iría como la hermana mayor, la solterona resentida, la víctima silenciosa que ellos esperaban. Iría como la dueña del circo. El escenario estaba listo. Las luces estaban a punto de encenderse. Y yo me aseguraría de que esta fuera una función que ninguno de ellos olvidaría jamás. La semana previa a la fiesta fue un torbellino de actividad silenciosa y precisa. Mientras mi familia se dedicaba a inflar la burbuja de su farsa, yo me dedicaba a afilar la aguja que la reventaría. No hubo más comunicación. El silencio era mi lienzo, y sobre él Damián y yo pintábamos los últimos trazos de nuestra obra maestra. Mi preparación personal, sin embargo, fue un ritual diferente.
No se trataba de documentos ni de estrategias legales, sino de forjar una nueva identidad visual. La Regina que ellos conocían, la de los suéteres cómodos, los jeans y el maquillaje mínimo, no podía ser la que entrara a esa fiesta. Esa Regina estaba muerta. La que asistiría necesitaba una armadura. El miércoles volé a Nueva York en un viaje relámpago de menos de 24 horas. No fui a ver a mis clientes. Fui a ver a una diseñadora privada en la Quinta Avenida, una mujer que vestía algunas de las CEOs más poderosas del mundo. Le había enviado mis medidas y un concepto: poder silencioso. Cuando llegué a su atelier, la prenda me esperaba. No era un vestido. Los vestidos eran para Valeria, para las princesas de cuento de hadas. Esto era diferente. Era un traje sastre de 3 piezas, cortado a la perfección en una lana de seda color marfil. No era blanco, el color de la inocencia, sino marfil, el color del marfil antiguo, del poder que perdura. El pantalón era de pierna ancha, fluido, creando una silueta imponente. El chaleco, ajustado, transmitía control. El saco, con hombreras estructuradas pero discretas, era la capa final de autoridad. Debajo, en lugar de una blusa, la diseñadora había sugerido llevar solo el chaleco, un toque audaz y moderno que eliminaba cualquier atisbo de vulnerabilidad. Complementé el atuendo con unos zapatos de tacón alto de color nude que alargaban mi figura y un único accesorio, un reloj suizo de hombre de esfera limpia y correa de platino. Era un reloj que simbolizaba el tiempo, la precisión y el dominio. Mi cabello, que solía llevar suelto o en una coleta funcional, fue recogido en un moño bajo, severo y elegante. Mi maquillaje fue obra de un profesional. Una base impecable, ojos ahumados sutiles que intensificaban mi mirada y labios en un tono rojo oscuro, casi vino. El sábado por la tarde, mientras me preparaba en la suite de un hotel de lujo en la Ciudad de México, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. No había rastro de la hija obediente, de la hermana sacrificada. Sus ojos no pedían disculpas. Su postura no se encogía. Ocupaba su espacio con una autoridad tranquila. Esta no era una transformación para impresionarlos. Era una declaración para mí misma. Era la manifestación externa del cambio que había ocurrido en mi interior. Ya no era la cartera invisible. Era la presidenta de la junta directiva de mi propia vida. Y esa noche iba a presidir la liquidación hostil de la empresa familiar de mentiras que ellos habían construido. Mi armadura estaba lista. El club de golf era un monumento a la opulencia. Un camino serpenteante bordeado de palmeras iluminadas conducía a una casa club de estilo colonial, con enormes ventanales que dejaban ver un interior bañado en una luz dorada y cálida. Valets vestidos de uniforme corrían a abrir las puertas de coches de lujo. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las risas fingidas. Era el escenario perfecto para la gran farsa de mi familia. Entregué mi invitación en la entrada y entré en el salón. El lugar estaba abarrotado. Hombres con trajes caros y mujeres goteando diamantes se agrupaban con copas de champán en la mano. La decoración era obra de Valeria, cascadas de rosas blancas y orquídeas, candelabros de cristal, y en el centro un grotesco monograma de hielo con las iniciales V y F. Todo gritaba dinero, pero olía a desesperación. Vi a mi padre, Héctor, pavoneándose por el salón, estrechando manos y dando palmadas en la espalda. Llevaba un traje que le quedaba un poco apretado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba desempeñando el papel de su vida, el del patriarca exitoso casando a su hija con la realeza local.
Mi madre, Silvia, flotaba entre los grupos de mujeres. Su risa era un poco demasiado aguda, sus gestos un poco demasiado amplios. Llevaba un vestido de encaje que probablemente costó una fortuna, la fortuna que me habían robado. Estaba en su elemento, absorbiendo la admiración y la envidia de sus amigas. Y luego la vi a ella, a Valeria. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la habitación. Llevaba un vestido de cóctel plateado que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, y su risa era el sonido dominante en el salón. Estaba de pie junto a Fernando, su prometido, quien parecía un accesorio bien vestido, con una sonrisa tensa y una mirada que vagaba constantemente hacia la barra. Valeria era la viva imagen del triunfo, radiante, adorada, el centro de atención. Cada gesto, cada sonrisa, era una actuación calculada para un público que no sabía que estaba asistiendo a una obra de teatro financiada por el engaño. Me quedé en un rincón, cerca de un ventanal, observando la escena desde la sombra. Nadie me reconoció al principio. Con mi atuendo y mi peinado, era invisible de una manera nueva y poderosa. No era la hija gris y olvidada, era una extraña, una observadora, una depredadora estudiando a su presa. Vi a mi tía Carmen y a mi prima Sofía cuchicheando y señalando a otras invitadas. Vi a los padres de Fernando, los Montes de Oca, manteniendo conversaciones forzadas, con la tensión visible en sus mandíbulas. La habitación entera era una burbuja de pretensión, y yo era la única que sabía lo frágil que era su superficie. Tomé una copa de agua mineral del camarero que pasaba. El agua estaba fría y clara, como mi mente. Esperé. El tiempo era mi aliado. Dejé que se sintieran seguros en su cumbre de gloria, que se emborracharan con su propio éxito ilusorio. Cuanto más alto subieran, más dura sería la caída, y yo estaba allí para asegurarme de que no hubiera una red de seguridad esperándolos abajo. Después de 15 minutos de observación, decidí que era hora de hacer mi entrada. No de forma ruidosa, sino deliberada. Salí de las sombras de mi rincón y comencé a caminar lentamente hacia el centro del salón. Mi paso era medido. Mis tacones apenas hacían ruido en la alfombra persa. Pero mi presencia, envuelta en el marfil de mi traje, cortó el murmullo de la habitación como un cuchillo. Las conversaciones vacilaron, las cabezas se giraron. Primero, miradas de curiosidad. ¿Quién es esa mujer? Luego, un reconocimiento gradual en los ojos de los pocos familiares que me conocían. Vi la confusión en el rostro de mi tía Carmen, la boca de mi prima Sofía abierta en una pequeña O. Mi madre fue la primera en reaccionar. Su sonrisa se congeló, sus ojos se entrecerraron. Dio un paso hacia mí, pero luego dudó, como si no estuviera segura de cómo abordar a esta extraña que se parecía a su hija. Mi padre me vio desde el otro lado de la habitación. Su expresión pasó del júbilo al desconcierto y luego a una ira mal disimulada. Frunció el ceño, claramente ofendido por mi audacia al aparecer, y más aún por mi atuendo, que irradiaba un poder que él no podía comprender ni controlar. Pero fue Valeria quien reclamó el centro del escenario como siempre. Dejó a Fernando a mitad de una frase y se deslizó entre la gente, su vestido plateado brillando, una sonrisa condescendiente pegada en sus labios. Se detuvo a 1 metro de mí, mirándome de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. El silencio a nuestro alrededor se hizo más profundo. La gente fingía no escuchar, pero todos los oídos estaban puestos en nosotras. Éramos el espectáculo principal. «Vaya, vaya», dijo Valeria, su voz goteando sarcasmo. «Miren a quien trajo el viento, la hermana desaparecida.
Cruzó los brazos, un gesto que imitaba a nuestra madre. ¿Decidiste dejar tu berrinche y venir a verme brillar? Creí que te habías ido a llorar a un rincón como siempre. No respondí. Me limité a mirarla, manteniendo mi expresión neutral. Mi silencio la desconcertó. Estaba acostumbrada a que yo me encogiera, a que desviara la mirada. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Continuó, su voz subiendo un poco de volumen, buscando una reacción. Ah, ya sé. Viniste a ver si podías conseguir un puesto de última hora como dama de honor, ¿verdad? Lo siento, hermanita, ya están todos ocupados, pero quizá puedas ayudar a repartir los canapés. Algunos de los amigos de Valeria rieron nerviosamente. Yo seguí en silencio, dejando que sus palabras crueles colgaran en el aire, exponiendo su propia inseguridad y malicia. La dejé cavar su propia tumba. Finalmente, cuando la tensión era casi insoportable, hablé. Mi voz no fue un susurro, sino un tono claro y conversacional que, sin embargo, se escuchó en todo el salón. No, Valeria. No, vine a ser dama de honor. Hice una pausa, mis ojos recorriendo lentamente la habitación, encontrando las miradas de mis padres, de los montes de Oca, de todos los que habían sido testigos de mi humillación silenciosa durante años. Luego, mi mirada volvió a clavarse en la de mi hermana. Vine a cobrar una deuda. La frase «vine a cobrar una deuda» quedó suspendida en el aire, cargada de una amenaza que nadie, excepto yo, entendía del todo. Valeria soltó una carcajada, un sonido agudo y forzado. ¿Cobrar? ¿Tú? ¿Qué me vas a cobrar, Regina? ¿Los consejos de hermana mayor que nunca te pedí? Justo cuando iba a lanzar otra puya, las grandes puertas dobles del salón se abrieron de nuevo. Pero esta vez no entró ningún invitado con una sonrisa y un regalo. Entró Damián Ferrer. Y no venía solo. A su lado caminaban sus dos asociados, la licenciada Varela y el licenciado Ortiz. Los tres, vestidos con trajes oscuros e impecables, avanzaron hacia el centro del salón con la precisión silenciosa de un equipo de fuerzas especiales. Su aura de poder y seriedad era tan densa que la música del cuarteto de cuerdas pareció flaquear y detenerse. La gente se apartó instintivamente, abriéndoles paso como si fueran la realeza. El murmullo de la fiesta se extinguió por completo. Ahora el silencio era total, expectante. Mi padre, Héctor, fue el primero en reaccionar. Dio un paso al frente, inflando el pecho, tratando de recuperar el control de su fiesta. «Disculpen, ¿se puede saber quiénes son ustedes? Esta es una fiesta privada». Damián ni siquiera lo miró. Sus ojos, fríos y calculadores, estaban fijos en mí. Ignoró a mi padre como si fuera un mueble más en la habitación y continuó su avance hasta detenerse a mi lado. Valeria se quedó boquiabierta, mirando a esos tres extraños imponentes que ahora flanqueaban a su hermana, la fracasada. El equilibrio de poder en la habitación se había alterado de forma visible y dramática. Damián se inclinó ligeramente hacia mí, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para nadie. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero resonó en el silencio absoluto del salón. «Señora Presidenta», dijo, usando mi título formal, una bomba de información para todos los presentes. «Lamento la interrupción, pero tal como lo solicitó, hemos traído la documentación pertinente. Todas sus instrucciones están listas para ser ejecutadas». La mandíbula de mi padre cayó. Pude ver el pánico puro y sin adulterar en los ojos de los señores Montes de Oca. Valeria me miraba a mí, luego a Damián, su cerebro privilegiado incapaz de procesar la escena. «¿Señora Presidenta? ¿De qué?» La mujer que repartía canapés ahora tenía un séquito de abogados que parecían salidos de una película de Hollywood.
La licenciada Varela dio un paso al frente, sosteniendo 2 elegantes carpetas de piel. Su mirada era tan cortante como la de su jefe. El licenciado Ortiz se posicionó ligeramente detrás de mí, un guardián silencioso. La caballería no había llegado para rescatarme. Yo no necesitaba rescate. Habían llegado para seguir mis órdenes. Y la primera orden del día era demoler el castillo de naipes que mi familia había construido con mi dinero y mi dolor. La verdadera fiesta estaba a punto de comenzar. Con un gesto casi imperceptible de mi cabeza, le di la señal a Damián. Él, a su vez, asintió a la licenciada Varela. Ella se movió con una gracia eficiente y depredadora. Su primer objetivo, mi padre. Se acercó a él, que todavía estaba paralizado por la conmoción. «Señor Héctor de la Mora», dijo ella. Su voz era pura profesionalidad, sin rastro de emoción. Le extendió la primera carpeta. En nombre de nuestros clientes, el consorcio de inversión Athelred Capital se le notifica la ejecución inmediata de la totalidad de su deuda comercial pendiente. Aquí tiene el desglose y el requerimiento de pago. Tiene 24 horas. Mi padre miró la carpeta como si fuera una serpiente. Sus manos temblaban mientras la tomaba. La abrió. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco pálido del terror. Reconoció los nombres de sus proveedores. Entendió que su línea de vida financiera había sido cortada por un poder que no conocía. Su mirada se alzó y se encontró con la mía a través del salón. En mis ojos no encontró piedad, solo la confirmación de su peor pesadilla. Luego, la licenciada Varela se giró y caminó con la misma calma letal hacia el señor Francisco Montes de Oca, el padre de Fernando. Él y su esposa se habían encogido juntos como si buscaran protección mutua. «Señor Francisco Montes de Oca», dijo Varela, ofreciéndole la segunda carpeta. Esta es una notificación formal de la disputa de zonificación interpuesta contra su propiedad en Avándaro. Como verá, el desarrollo de la misma queda legalmente congelado de forma indefinida. Hizo una pausa, permitiendo que el veneno hiciera efecto. Sin embargo, añadió, su voz adquiriendo un tono casi amable. Nuestro cliente está dispuesto a evitarle un litigio largo y costoso. Adjunto encontrará una oferta de compra por la propiedad, válida por las próximas 72 horas. El señor Montes de Oca arrebató la carpeta. El sonido del papel al ser rasgado por sus manos temblorosas fue uno de los pocos sonidos en la habitación. Lo vi leer la oferta, una cifra insultantemente baja. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Vi cómo miraba a mi padre, no con solidaridad, sino con una furia y una acusación absolutas. La alianza, el gran plan, se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras tanto, el licenciado Ortiz, que había permanecido en silencio, se acercó discretamente a un hombre cerca de la entrada, el gerente del club de golf. Le entregó una tablet. «Buenas noches», dijo Ortiz en voz baja pero audible. Solo para confirmar que la propiedad de la empresa organizadora de este evento, Eventos de Lujo S.A., ADCB, fue transferida a nuestro cliente esta mañana. A partir de este momento, cualquier instrucción concerniente a este evento provendrá directamente de la señora presidenta. El gerente miró la pantalla, luego a mí y asintió, con los ojos muy abiertos. No eran balas ni gritos, eran dagas. Dagas de papel, de contratos, de cláusulas legales y de movimientos financieros. Y cada una de ellas había dado en el blanco con una precisión mortal. El poder en la habitación ya no era una cuestión de percepción, era un hecho documentado y notariado. Con los cimientos de su mundo derrumbados, todas las miradas volvieron a mí.
Ya no había curiosidad ni desdén. Había miedo. Había una incredulidad desesperada. Valeria fue la que finalmente rompió el hechizo, su voz un chillido agudo de histeria. ¿Qué es esto, Regina? ¿Qué clase de broma enferma es esta? Le pagaste a esta gente para asustarnos. Siempre has estado celosa de mí. Caminé lentamente hacia ella, deteniéndome a apenas un paso de distancia. La miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con burla unos minutos antes. No es una broma, Valeria. Mi voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de años de silencio. Es una transacción. Tú y yo hicimos un trato, aunque no lo supieras. Su rostro se contrajo en confusión. ¿De qué demonios hablas? Tú querías una boda de ensueño, expliqué, mi voz resonando en el salón silencioso. Y para conseguirla, tomaste 1,5 millones de pesos de mi cuenta. A cambio, sin saberlo, me diste algo mucho más valioso, la libertad de usar el resto de mi dinero como mejor me pareciera. La comprensión comenzó a alborear en su rostro, pero era demasiado monstruosa para aceptarla. ¿El resto? ¿De qué dinero? Oh, cierto, la parte que nunca se molestaron en preguntar. Sonreí, una sonrisa sin alegría. Mientras ustedes se preocupaban por las apariencias, yo construía un patrimonio. No de 1,5 millones de pesos, hermanita, de 25 millones de dólares. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La cifra era absurda, imposible. Así que, en respuesta a tu transacción, continué saboreando cada palabra. Decidí hacer algunas propias. Por ejemplo, la empresa que organiza este evento, el catering, las flores, la música, la compré esta mañana. Y por supuesto, como nueva dueña, tengo el derecho de cancelar cualquier servicio, lo cual acabo de hacer. La boda está cancelada. Me giré hacia mis padres, que me miraban como si fuera un fantasma. Papá, mamá. La hermosa casa en la que viven, donde planearon esta gran farsa, donde me dijeron que mi sueño era una pérdida de dinero. Su hipoteca fue adquirida por un banco de inversión privado la semana pasada, un banco que, casualmente, es de mi propiedad. El aviso de desalojo les llegará el lunes. La cara de mi madre se descompuso en una máscara de horror. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Pero el golpe final no vino de mí, vino de Fernando. Se había mantenido al margen, pálido y silencioso. Ahora se giró hacia Valeria, su rostro contorsionado por el asco y la humillación. «Así que todo esto», dijo, su voz temblando de rabia, «todo es mentira. El dinero, la boda, tu estatus». «¿Vives del dinero que le robaste a tu hermana?» La miró de arriba a abajo, como si la viera por primera vez. ¡Qué patético! Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, abandonándola en medio del salón, bajo la mirada de todos. Esa fue la verdadera sentencia, no la pérdida del dinero ni de la boda. Fue la destrucción pública de su imagen, la única cosa que siempre le había importado. Se quedó allí, sola y expuesta, la reina de un reino que acababa de convertirse en cenizas. La salida de Fernando fue la señal. La burbuja de la farsa no se desinfló, explotó. El caos que siguió fue una sinfonía de desesperación. Valeria se quedó congelada por un instante, y luego un sollozo gutural, feo, escapó de su garganta. Se derrumbó en el suelo, su vestido plateado ahora arrugado y sucio, llorando, no de arrepentimiento, sino de humillación pura. Su público la había abandonado.
Mi madre corrió hacia ella, no para consolarla, sino para intentar salvar las apariencias. «Valeria, levántate, no les des el gusto». Pero era demasiado tarde. El espectáculo había terminado. Los invitados, sintiendo el hedor de la catástrofe social, comenzaron a escabullirse. Nadie quería ser asociado con la familia que acababa de implosionar. Las miradas que me dirigían al salir eran una mezcla de miedo, asombro y, en algunos casos, una pizca de admiración. Los Montes de Oca se acercaron a mi padre. No hubo gritos, fue peor. La señora Montes de Oca, con una voz helada, simplemente dijo: «Nos han arruinado, Héctor, a nosotros, a su hija, a todos. Espero que se pudran». Y se fueron, dejando a mi padre solo, con una carpeta de deudas en una mano y las ruinas de su reputación en la otra. Él me miró, sus ojos inyectados en sangre. Por un momento pensé que iba a abalanzarse sobre mí, pero no lo hizo. Estaba roto. El patriarca había sido destronado en su propia fiesta. Vi a mi tía Carmen y a mi prima Sofía arrastrando a mi madre y a Valeria, que seguía sollozando, hacia una salida lateral, como si sacaran los restos de un naufragio. Yo no me moví. Me quedé de pie en el centro del salón, ahora casi vacío, observando el desastre que había creado. Damián se acercó a mi lado. «La fase de ejecución ha concluido, presidenta», dijo en voz baja. «¿Desea dar alguna otra instrucción?» El gerente del club se acercó a nosotros, temblando. ¿Qué hacemos con todo esto, señora?» Miré a mi alrededor. Las flores, la comida intacta, el monograma de hielo que comenzaba a derretirse, goteando sobre la alfombra como lágrimas. «Envíen toda la comida y las flores a los orfanatos y asilos de la zona», le dije, «y envíen la cuenta de la limpieza a mi oficina. Mi familia ya ha pagado suficiente por esta noche». Damián asintió, impresionado. Me giré para irme. No sentía euforia, no sentía triunfo, sentía un silencio profundo, un espacio vacío donde antes había dolor. Al pasar junto a los restos de mi familia, mi padre levantó la vista. Su voz fue un susurro ronco. «¿Por qué, Regina? Somos tu familia». Me detuve, pero no me giré para mirarlo. «Exacto», respondí, mi voz sin inflexiones, y me trataron como a una extraña, así que decidí actuar como tal. Y con eso salí del salón, dejando atrás el sonido de los sollozos de mi hermana y el olor a derrota. El telón había caído, y yo, por fin, era libre del guión que me habían escrito. Los días que siguieron a la fiesta fueron como las réplicas de un terremoto. Mi teléfono, que antes había desviado sus llamadas, ahora lo tenía apagado. Sabía que intentarían contactarme, y no tenía ningún interés en escuchar lo que tuvieran que decir. Damián se convirtió en mi muralla. Su oficina filtraba todo. Me enviaba un resumen diario, conciso y sin emociones. Día 1. 37 llamadas perdidas de mi madre, 22 de mi padre, 15 de Valeria. Una docena de correos electrónicos llenos de insultos, amenazas y, finalmente, súplicas. «Has destruido a esta familia», escribió mi madre. «Tu padre no ha salido de su cuarto. Me quitaste todo, todo», decía el mensaje de Valeria, lleno de faltas de ortografía por la rabia. «Te odio, te juro que te odio». Día 2. Los mensajes cambiaron de tono. La ira dio paso a una extraña negociación. Ok, ganaste», escribió mi padre. «Devuélveme el negocio y podemos olvidar todo esto. Hablemos como gente civilizada». No entendían. Creían que esto era un juego de poder, una rabieta que se podía calmar con una concesión. No se daban cuenta de que yo no quería negociar, quería un divorcio de la dinámica tóxica que me había consumido durante 42 años.
Día 3. La desesperación. Mi madre me envió una foto de Valeria, con los ojos hinchados y rojos, acostada en la cama. Mira lo que le has hecho a tu hermana. Está deprimida, no quiere comer. ¿Es esto lo que querías, Regina? ¿Verla sufrir? Era su golpe maestro de manipulación, el que siempre había funcionado: la culpa. Pero el pozo de mi culpa se había secado esa noche en la fiesta. Miré la foto y no sentí nada, solo un cansancio profundo por sus juegos interminables. Mientras ellos se ahogaban en su propio drama, yo trabajaba. Me sumergí en mis proyectos con una concentración renovada. Cerré un trato con un fondo de cobertura de Tokio. Optimicé un algoritmo que aumentó las ganancias en un 7%. El mundo seguía girando y yo con él. Ellos se habían quedado atrapados en el pasado, en las ruinas de la fiesta, mientras yo ya estaba construyendo mi futuro. El golpe final para ellos llegó el lunes de la semana siguiente. Damián me informó que, tal como estaba previsto, la notificación de desalojo había sido entregada en la casa de mis padres. Tenían 30 días para desalojar la propiedad que ahora me pertenecía. Esa misma tarde, el negocio de mi padre se declaró oficialmente en bancarrota. No pude evitar una sonrisa irónica. El hombre que me dijo que mi sueño era una pérdida de dinero acababa de perder el suyo. Los ecos de su desesperación llegaban a mí a través de Damián, pero se sentían lejanos, como noticias de un país extranjero con el que ya no tenía relaciones diplomáticas. Había construido un muro, no de ladrillos, sino de indiferencia, y detrás de ese muro, por primera vez, estaba encontrando la paz. Una paz silenciosa, ganada a pulso, en un territorio que ahora era exclusivamente mío. La venganza, descubrí, es un plato que se enfría muy rápido. La satisfacción de verlos caer fue intensa, pero efímera. Dejarme consumir por esa emoción habría sido una victoria pírrica. Me habría convertido en una versión de ellos, definida por la negatividad y la destrucción. Yo quería construir, no solo demoler. Un mes después de la fiesta, convoqué a Damián y a mi equipo a mi apartamento en Querétaro. No para planear la siguiente ofensiva, sino para diseñar un nuevo comienzo. Sobre la mesa de mi comedor, extendí los planos de mi verdadero proyecto, el que había estado gestando en mi mente durante años. «Quiero crear una fundación», anuncié, mi voz resonando con una pasión que rara vez mostraba. «Quiero que se llame Fundación Ingenia». El nombre era un juego de palabras: ingeniera por la carrera que me negaron e ingenio por la cualidad que me permitió triunfar a pesar de ellos. El objetivo, continué, será otorgar becas completas a mujeres jóvenes de México de bajos recursos que quieran estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. Vi la sorpresa en los ojos de Damián. Estaba acostumbrado a las batallas corporativas, no a la filantropía. Pero mientras le explicaba mi visión, su expresión cambió a una de profundo respeto. Le conté la historia de mi carta de aceptación rota, del coche rojo de Valeria, de la frase de mi padre: ¿para qué una mujer estudia eso? «Fundo esto», dije, mi voz quebrándose por un instante antes de recuperar su firmeza, «para dar el apoyo que a mí me fue negado. Para que ninguna otra joven talentosa en este país tenga que escuchar que sus sueños son una pérdida de tiempo o no son lo suficientemente femeninos. Quiero que Ingenia sea más que dinero. Quiero que ofrezca mentorías, redes de contacto, apoyo psicológico. Quiero construir un ejército de mujeres brillantes que cambien la cara de la tecnología y la ciencia en México». Dediqué los siguientes meses a este proyecto con una energía que no sabía que poseía. Usé una porción significativa de mi fortuna para establecer el fondo inicial. Damián y su equipo se encargaron de la estructura legal, asegurando que la fundación fuera transparente, eficiente y a prueba de cualquier intento de sabotaje.
Compré un pequeño edificio de oficinas en el centro de Querétaro y lo renové, convirtiéndolo en un espacio moderno y colaborativo. La primera vez que entré en el edificio terminado y vi el logo de Fundación Ingenia en la pared, sentí una emoción que ninguna transacción millonaria me había dado jamás. Era real. Mi dolor, mi lucha silenciosa, se había transformado en algo tangible, algo lleno de esperanza. No era solo un legado, era mi respuesta final a mi familia. Ellos habían intentado definirme por mi género, limitarme por sus prejuicios. Yo, en cambio, usaría la fortuna que ellos despreciaron para empoderar a miles de mujeres a romper exactamente esas mismas barreras. Mi venganza no fue la fiesta. Mi venganza fue esto: construir un futuro donde las Valerias del mundo ya no pudieran eclipsar a las Reginas. Pasaron 6 meses. La Fundación Ingenia ya había otorgado sus primeras 10 becas a un grupo de jóvenes increíblemente brillantes y motivadas. Ver sus rostros llenos de gratitud y ambición era mi nueva normalidad, una que me llenaba de un propósito que el dinero por sí solo nunca podría comprar. La casa de mis padres fue vendida. El negocio de mi padre fue liquidado. Según mi tío Roberto, se habían mudado a un pequeño apartamento rentado, viviendo de la pensión de mi madre. Valeria, me contó, había roto con Fernando definitivamente y trabajaba como recepcionista en un gimnasio. Su mundo de lujos se había evaporado. No volví a tener contacto directo con ellos. Mi muro de silencio se mantuvo intacto. Un día llegó una carta a la oficina de la fundación. Era de mi madre. Reconocí su caligrafía temblorosa en el sobre. Damián me había preguntado si quería que la destruyera, pero sentí la necesidad de leerla. Era el último capítulo. La abrí en la privacidad de mi oficina. La carta era larga, divagante, una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Hablaba de la sangre que llama, de los errores que cometen los padres, de lo triste que era ver a una familia rota. Culpaba al estrés, a la mala situación económica, a mi sensibilidad. En ninguna de sus 4 páginas aparecían las palabras «lo siento» o «nos equivocamos». La carta terminaba con una frase que encapsulaba toda su ceguera. «Espero que algún día tu corazón se ablande y puedas perdonarnos. Al final del día, somos tu familia y te queremos». Leí la carta una vez, sin emoción. Vi cada táctica, cada intento de hacerme sentir culpable, pero ya no tenían poder sobre mí. Tomé la carta y, sin dudarlo, la introduje en la trituradora de papel que tenía junto a mi escritorio. El sonido de las cuchillas destruyendo sus palabras fue extrañamente satisfactorio. Fue el sonido de la última cadena rompiéndose. Me levanté y miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba la ciudad. Pensé en la pregunta que a veces me hacía en las noches de insomnio. ¿Fui demasiado lejos? La respuesta ahora era clara. No, no fui demasiado lejos. Simplemente, por primera vez, recorrí la distancia necesaria para ponerme a salvo. Dicen que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua. Pero he aprendido que a veces, para poder sobrevivir, debes amputar la parte infectada, incluso si es tu propia carne y sangre. ¿Fui una hija cruel o fui una mujer que finalmente decidió reclamar su propia vida? No tengo todas las respuestas, pero estoy en paz con mis decisiones. Y esa, para mí, es la única victoria que importa. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hice lo correcto? Dejen su opinión en los comentarios. Su perspectiva es importante para mí. Gracias por escuchar mi historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para más historias donde el silencio finalmente encuentra su voz.